El objetivo de hoy no es solo repasar un libro, sino desarmar pieza a pieza una auténtica rebelión cultural y literaria que sacudió los cimientos de los años 90. Ujú. Una rebelión bastante ruidosa, además. Totalmente. Hablamos de la antología Macondo, editada por los escritores chilenos Alberto Fuguet y Sergio Gómez en 1996. Y, a ver, la misión para quien nos escucha hoy es entender cómo un grupo de jóvenes escritores decidió, de forma bastante radical y con muchísimo sarcasmo, destruir por completo el estereotipo folclórico que el resto del mundo esperaba de su continente. Se negaron en rotundo a escribir sobre mariposas amarillas o mujeres que levitan, y en su lugar nos escupieron una realidad cruda, urbana y llena de asfalto. Exacto. Y para entender el origen de esta rebelión, hay que situarse en una anécdota real, que de hecho es la que abre el prólogo del libro, porque resume a la perfección el problema al que se enfrentaban. Imaginen la escena. Un joven escritor latinoamericano con toda la ambición del mundo consigue una beca para el prestigioso taller de escritores de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Allí logra que un importante editor estadounidense lea sus textos. Y bueno, el editor decide rechazarlos. Pero, a ver, la justificación de ese rechazo es lo que tiene tela. O sea, no es que el editor le diga que su estructura falla o que sus personajes son planos. La razón literal es que a los textos, cito, les carecía realismo mágico. Y que francamente bien pudieron ser escritos en cualquier país del primer mundo. O sea, le están diciendo a un chaval que su propia realidad no es válida porque no encaja en la fantasía de otro. Claro, claro. Si eres latinoamericano, tu trabajo es darme magia, exotismo y selva. Si me das ciudades contaminadas, atascos y asfalto, no me interesa, porque eso ya lo tengo yo. Es una forma tremenda de dictar la identidad ajena. Y precisamente de esa inmensa frustración nace la genialidad del título de la antología. Sí, Macondo. Eso es. Macondo no es solo un juego de palabras, es una sátira punzante que choca de frente el Macondo de Gabriel García Márquez con la globalización más absoluta, la de McDonald's, la cadena MTV y los ordenadores Mac. Es una bofetada a esa expectativa externa. Y los editores no se muerden la lengua en el manifiesto, desde luego. Dicen claramente que vender un continente exclusivamente rural y mágico es aberrante e inmoral, sobre todo cuando la inmensa mayoría de la población vive en megalópolis hiperurbanizadas, contaminadas y caóticas. Para esta generación, que son autores nacidos en torno a 1960, su verdadera identidad no es pura, es una cultura híbrida y, como ellos mismos dicen, totalmente bastarda. Y es vital entender qué significa esa cultura bastarda para ellos. Es una generación que creció consumiendo la MTV latina, viendo la CNN en español, paseando por grandes centros comerciales con aire acondicionado. Son escritores que se formaron leyendo a Vargas Llosa, sí, pero también tragándose telenovelas por la tarde. Lo que argumentan Fuguet y Gómez es que tenerle miedo a esa hibridación, rechazar lo bastardo de su cultura pop, es básicamente negar el propio mestizaje del momento histórico que les ha tocado vivir. Claro, es que la identidad no se puede congelar en el escaparate para los turistas. Y a ver, pongámonos en situación, porque el prólogo menciona que estos autores representan a una generación post-todo y hablan de conceptos como post-yuppie o post-comunismo. ¿Qué implica eso exactamente a la hora de sentarse a escribir en la América Latina de los 90? Implica un cambio de foco radical. Piensa que las generaciones literarias anteriores estaban muy marcadas por las grandes epopeyas sociales, los ideales revolucionarios o la denuncia política a gran escala. Al llegar los 90, con la caída del muro de Berlín y el auge del neoliberalismo, esas grandes narrativas colectivas se desmoronan por completo. Así que el drama literario ya no es una gran lucha de clases a nivel nacional, sino que se convierte en algo dolorosamente privado, minúsculo y centrado en el aislamiento del individuo dentro de la gran ciudad. Y creo que no hay mejor ejemplo de ese drama privado y casi aséptico que los relatos argentinos de la antología, empezando por Mi estado físico de Martín Reitman. Aquí no hay ninguna revolución en marcha para nada. Seguimos a un protagonista que acaba de ser abandonado por su novia, Laura, y para echar sal en la herida, Laura se ha ido nada menos que con su mejor amigo, Leandro. A partir de ahí, la vida de este hombre se vuelve completamente robótica, casi como si estuviera anestesiado. Su rutina diaria es hervir pescado al vapor, echarle salsa de soja, comer arroz integral y hacer tablas de gimnasia frente al televisor siguiendo una cinta de vídeo VHS.
Una cinta que, por cierto, tiene el cuajo de pedirle prestada al propio Leandro. Madre mía, sí, hay que tener estómago para eso. Y fíjate en cómo Regman usa esa cinta de VHS, porque no es un detalle menor. En el prólogo de Macondo se habla de un realismo virtual que sustituye al realismo mágico. En este relato, las emociones reales, el dolor punzante por la traición, el duelo por la ruptura, son sustituidas por la repetición mecánica. El protagonista llega a un punto de obsesión tan absurdo que empieza a cronometrar a la monitora de aeróbic del vídeo, notando que usa exactamente el mismo intervalo de tiempo en diferentes cintas. Esa precisión milimétrica de la tecnología reemplaza al caos incontrolable de los sentimientos humanos. Es que es mucho más fácil controlar una cinta VHS que tus propias emociones, sin duda. Y hablando de interacciones absurdas, hay una escena en este relato que me parece clave para entender ese realismo virtual. El protagonista y Leandro, el amigo que le ha robado la novia, acaban charlando tranquilamente en un McDonald's. Y allí conocen a una chica llamada Lisa. Y Lisa, con una naturalidad pasmosa, les cuenta que su novio entró al baño de ese mismo McDonald's hace un mes y nunca llegó a salir. Y lo más revelador de esa escena es que nadie se escandaliza. Nadie llama a la policía, nadie monta un drama. La desaparición de un ser humano en un baño de comida rápida se acepta como un dato anecdótico más en esta ciudad alienante. Hay un vacío emocional inmenso que enlaza perfectamente con otra de las piezas argentinas, señales captadas en el corazón de una fiesta de Rodrigo Fresán. Aquí pasamos de la rutina del gimnasio a la decadencia absoluta del que fue un animal de fiestas. El narrador asiste a una celebración moderna en la que, a pesar de estar rodeado de gente, se siente completamente invisible. Sí, se pasa toda la fiesta recordando con una nostalgia bastante oscura las épocas doradas, las fiestas, como él dice, antes de Rock Hudson. Es decir, antes de que la epidemia del SIDA lo cambiara todo y metiera el miedo en el cuerpo de toda una generación. Las fiestas de ahora le parecen un simulacro, eventos vacíos y sin alma. Y es interesantísimo cómo Fresán canaliza todo ese aislamiento a través de la figura del amigo fallecido del narrador, Willy. Willy es el ancla emocional del relato, sin duda. Era un tipo que tenía una filosofía urbana muy particular. Él sostenía que la habitación de los abrigos, ese cuarto apartado donde todos apilan sus chaquetas al llegar, era el verdadero santuario de cualquier fiesta. Era el corazón palpitante donde convergían todas las realidades de los invitados de forma anónima. Y hay un momento cumbre de decadencia en la fiesta actual donde varios invitados, aburridos, deciden sacar una tabla Ouija. Una tabla Ouija en medio de una fiesta. Es el colmo del aburrimiento existencial. Exactamente. A través de esa tabla supuestamente el espíritu de Willy envía un mensaje final y enigmático. Y la reacción del narrador no es de pánico, sino de resignación. Decide retirarse precisamente a la habitación de los abrigos. Se sepulta bajo las montañas de prendas ajenas para apagarse. Fresán usa una metáfora brillante aquí. Compara al narrador con un astronauta ruso perdido en la inmensidad del espacio, enviando señales de radio a un vacío que sabe perfectamente que nadie va a contestar. O sea, un aislamiento total rodeado de ruido. Y esa necesidad compulsiva de escapar nos lleva al tercer relato argentino de este bloque, El vértigo horizontal de Juan Forn. Aquí el escape no es encerrarse en un cuarto de abrigo, sino coger el coche. Tenemos a X, un hombre devorado por el insomnio que conduce sin rumbo durante la noche porteña. Lo hace para intentar silenciar una voz en su cabeza que le repite incesantemente una pregunta. ¿Vas a venir? Y esa conducción nocturna se convierte en un viaje casi alucinatorio. En uno de esos trayectos, X recoge a una mujer en plena madrugada que curiosamente resulta ser la persona que compró su antiguo piso. Mientras conducen por la ciudad vacía, él empieza a soltarle un monólogo inconexo casi delirante. Le habla de la frialdad de las lavanderías automáticas y de cómo las estrellas muertas siguen emitiendo luz durante milenios aunque ya no existan. Es una verborrea que refleja una mente al límite de la fractura. Lógicamente, la mujer se asusta muchísimo con la situación y le pide bajarse del coche en mitad de la noche, dejándolo solo de nuevo. Pero fíjate que ese escape hacia la nada de X toma un giro inesperado al final. Tras dejar a la mujer, en lugar de volver a casa, X acelera y se dirige directamente hacia el sol que empieza a asomar en la inmensa pampa argentina. Forn lo describe casi como si quisiera perforar el sol con el coche. Y ahí, en ese vértigo horizontal de la llanura infinita, X por fin encuentra algo de paz, porque consigue olvidarse de sí mismo.
Y es en ese momento de paz cuando Forn nos revela de forma muy sutil el origen de su tormento. X lleva 11 meses de un duelo paralizante por la enfermedad terminal de su expareja. Esa frase que lo persigue, ese «vas a venir», fue la última pregunta que ella le hizo antes de entrar al quirófano del que no salió. El dolor es tan inmenso que no cabe entre las 4 paredes de un apartamento en la ciudad. La carretera infinita se convierte en la única válvula de escape posible para no volverse loco. Es sobrecogedor. Si pasamos a los relatos de Colombia y Costa Rica, vemos cómo se destroza por completo la burbuja del privilegio en la que vive cierta parte de la sociedad. Totalmente. El relato La vida está llena de cosas así, del colombiano Santiago Gamboa, es un ejemplo perfecto de ese choque frontal. La protagonista es Clarita, una chica de la clase alta bogotana, una joven que vive completamente desconectada de la realidad de su país. Va conduciendo su deportivo Alpine, pensando en las fiestas de su club social y en su novio Carlos. Y de repente, de un volantazo, la burbuja explota. Atropella accidentalmente a un hombre humilde que va en bicicleta transportando material de jardinería. Es que imagínate la escena. Clarita, asustadísima, pero creyendo que el dinero lo soluciona todo, mete al hombre herido en el coche y lo lleva a una clínica privada de lujo. Y aquí empieza la escalada de caos. Clarita no lleva encima una tarjeta de crédito para garantizar el pago. Para colmo, la enfermera asoma la cabeza y le advierte que el hombre no solo tiene magulladuras por el golpe, sino que ha entrado en convulsiones porque está sufriendo un ataque de epilepsia en el mismísimo asiento del copiloto. Esa negativa de la clínica privada empuja a Clarita fuera de su zona de confort de manera drástica. Desesperada y con el hombre convulsionando, se ve obligada a conducir hacia el temido sur de Bogotá. Para una chica de su estrato social en los 90s, el sur de la ciudad es prácticamente territorio comanche, otro planeta que prefiere ignorar que existe. Y Gamboa describe ese descenso a los infiernos con un nivel de detalle agobiante. Seria, vendedores ambulantes golpeando los cristales, calles sin asfaltar llenas de cráteres. Y la situación escala a un nivel que parece surrealista, pero que destila pura tensión urbana. Un grupo de vecinos desesperados literalmente secuestra el coche deportivo de Clarita. Rompen el cristal, abren la puerta y suben a la fuerza a una mujer del barrio que está en pleno parto, ensangrentada, obligando a Clarita a hacer de ambulancia improvisada en medio de una histeria colectiva. Es un reflejo crudo de cómo la necesidad extrema no entiende de clases ni de coches de lujo. Pero el verdadero mazazo llega en la escena final. Consiguen llegar al hospital, atienden a la mujer embarazada y Clarita, superada por la situación, se desmaya. Cuando recobra el conocimiento dentro del coche, está a solas con el epiléptico que sigue babeando y desorientado. Y de repente, Clarita nota algo duro y metálico rozando su pierna. Resulta que el hombre humilde lleva una pistola escondida. Y no solo eso. Luego la policía descubre que en la bolsa de la bicicleta no solo llevaba tijeras de podar, llevaba escondida una metralleta mini Uzi y una granada de fragmentación. Es alucinante. Es el golpe maestro del relato. Muestra cómo la violencia endémica de Colombia, esa misma violencia de la que el primer mundo no quiere oír hablar en la literatura y que la propia élite del país intenta ignorar cerrando las ventanas de sus coches, irrumpe de golpe y hace pedazos la vida plástica de la clase alta. No hay realismo mágico aquí. Hay sicarios en bicicleta y hospitales colapsados. Desde luego la ceguera voluntaria tiene un límite. Y la crudeza no baja de intensidad cuando viajamos a Costa Rica, con el relato Solo hablamos de la lluvia, de Rodrigo Soto. Aquí la temática central no es tanto la violencia armada, sino el instinto de supervivencia más descarnado y cómo la identidad se convierte en algo puramente performativo. Tenemos a un narrador que no tiene dónde caerse muerto económicamente y a su amigo Álvaro. Ambos conocen en un bar a Lourdes, una prostituta que les empieza a contar historias casi cinematográficas sobre su vida. Historias llenas de tragedia y excesos. Les habla de un sociólogo español que se enamoró de ella y le pagó un pasaporte de $1000, y de un adicto venezolano forrado de dinero. Pero más allá de las historias de Lourdes, lo que Soto retrata de forma brillante es el cinismo del entorno urbano. Cuando cierran el bar, Lourdes convence al narrador para ir a un motel barato de mala muerte. Y es aquí donde ocurre una escena tragicómica que define muy bien la identidad como herramienta de supervivencia. O sea, para que nos entendamos bien con esta escena, llegan al motel y Lourdes se da cuenta de que el narrador tiene acento extranjero.
Sabiendo que el recepcionista va a intentar cobrarles una tarifa inflada para turistas, ella le exige al narrador que cambie su comportamiento radicalmente, para engañarlo. Le dice textualmente, saca las plumas y quiebra la muñeca. Le está pidiendo que actúe de forma exageradamente estereotipada como homosexual para que el recepcionista asuma que son solo un par de amigos locales buscando un sitio discreto y así ahorrarse unos cuantos billetes. Es una manipulación pura y dura. Están usando un estereotipo homófobo a su favor para regatear un alquiler por horas. Demuestra que, en la precariedad de la noche centroamericana, la identidad no es algo sagrado ni arraigado en la tierra, como sugería el costumbrismo literario clásico. Es un disfraz de usar y tirar. Es pura picardía callejera. Y además, la actuación es un fracaso estrepitoso. El narrador lo hace fatal, el recepcionista no se traga el teatro y les niega la habitación. Al final, los dos terminan escondiéndose de forma clandestina en la casa humilde de la abuela de Lourdes. Y creo que esto resuena muchísimo con el núcleo de Macondo. La identidad latinoamericana urbana de esta época implica buscarse la vida, manipular el sistema cuando hace falta y tirar de instinto en entornos económicos hostiles. Así es. Y esto nos abre la puerta a nuestro tercer y último gran bloque temático, donde vemos cómo la moralidad y las relaciones personales se pudren en este nuevo mundo. Entramos en historias de Bolivia y Chile que funcionan como una disección clínica del cinismo, la hipocresía social y la cobardía moral. Tomemos, por ejemplo, el relato boliviano Amor a la distancia, de Edmundo Paz Soldán. Este relato tiene un formato distinto, está escrito de forma epistolar. Es una carta larga que escribe un estudiante boliviano desde la Universidad de Berkeley, en California, a su novia Viviana, que se ha quedado esperando en Cochabamba, Bolivia. Y en el cuerpo de esa carta, el chico desmonta por completo el ideal romántico de la fidelidad transatlántica. Le confiesa, con un nivel de detalle que roza la crueldad, que la carne es débil y que ha tenido una noche de pasión desenfrenada con una estudiante española llamada Cristina. Parece un acto de honestidad despiadada. Pero el giro narrativo llega al final, y es brillante. El narrador, dirigiéndose directamente a nosotros, los lectores, confiesa que en realidad jamás va a meter esa carta en un sobre para enviársela a Viviana. Carece del valor necesario para asumir las consecuencias de sus actos en la vida real. Exacto. Y aquí viene lo que me voló la cabeza al leerlo. Como no tiene narices de decírselo a la cara, admite que lo que va a hacer es publicar ese mismo texto como si fuera ficción en un suplemento literario dominical. Su plan es escudarse en la etiqueta de la literatura para proteger su cobardía. Y hasta reflexiona diciendo que si Viviana llega a leer el relato en el periódico y le pregunta, él se hará el indignado y le dirá que eso es simplemente el precio de enamorarse de un escritor, que todo es inventado y no hay nada autobiográfico. Es un análisis finísimo sobre la hipocresía. Paz Soldán nos muestra cómo construimos avatares intocables de nosotros mismos, que somos incapaces de sostener cuando la vida real nos exige dar la cara. El protagonista prefiere la seguridad de la ficción literaria antes que enfrentarse al daño emocional que ha causado. Y hablando de no dar la cara y de hipocresía, el relato chileno Extrañas costumbres orales de Sergio Gómez es directamente un tratado sobre la falsedad de la clase alta. Madre mía, la cantidad de veneno que destila este relato. Tenemos a Florar y Silvio, dos amigos de clase acomodada de Santiago de Chile. Están pasando la tarde tomando té y licor en un apartamento que les han prestado. El motivo de esta reunión tan íntima es que ninguno de los dos ha sido invitado a la boda de la que se supone que es su grandísima amiga Charito, una boda que se está celebrando en ese preciso instante. Aparentemente, los dos se muestran muy dignos y actúan como si no les importara en absoluto el desaire. Mantienen las formas, toman el té con una elegancia impostada. Pero a medida que pasan los minutos, empiezan a desenterrar y a fabricar los rumores más grotescos y retorcidos imaginables sobre la novia, el novio y toda su familia. Charito llevaba 10 años de noviazgo con su pareja Sebastián, y de repente se casan precipitadamente. Flora y Silvio especulan que la prisa se debe a que el padre de la novia contrajo el SIDA por una transfusión de sangre antigua, o peor aún, que el padre murió y la familia lo ha sustituido en secreto por un hermano gemelo idéntico para evitar el escándalo social. Sí, y el Festival del Rumor no se queda ahí. Flora asegura con total convicción que Charito tuvo un tórrido romance lésbico con su estricta profesora de danza búlgara sobre una colchoneta de gimnasio.
Y Silvio, para no ser menos, empieza a relatar con pelos y señales supuestas experiencias sexuales desastrosas e incomodísimas que tanto él como el novio oficial tuvieron con Charito en el pasado. Los están poniendo a parir sin piedad. Pero lo más cómico, y a la vez lo más oscuro de la situación, es la actitud de Flora. La actitud de Flora es el retrato perfecto de la doble moral. Mientras está participando en esta carnicería verbal destruyendo la reputación de su amiga, interrumpe constantemente a Silvio, horrorizándose por su vocabulario soez. Flora mete palabras en francés en medio de las frases para sonar sofisticada y le reprende por usar lenguaje vulgar. Es un nivel de represión y clasismo apabullante. Demuestra cómo funciona la sociedad conservadora de Santiago en esa época. Puedes decir las atrocidades morales más grandes del mundo y destruir a una persona a sus espaldas siempre y cuando mantengas el dedo meñique levantado al sostener la taza de té. Las apariencias lo son todo. Y para cerrar nuestro recorrido por los relatos de Macondo, tenemos una historia que va precisamente de lo contrario, de dejar de huir de uno mismo. Hablamos de La verdad o las consecuencias, del propio Alberto Fuguet. Aquí acompañamos a Pablo, un chileno que ha dejado atrás su matrimonio fracasado con Elsa y se dedica a conducir sin rumbo por el inmenso suroeste de Estados Unidos. Un viaje geográfico que a todas luces es una huida emocional de manual. Pablo está buscando el anonimato total, y en ese vagar acaba alojándose en el icónico Hotel Congress de la ciudad de Tucson. Pero el destino le juega una mala pasada cuando presencia un evento altamente traumático. Su vecina de cuarto, una escritora europea, se pega un tiro y se suicida. Aterrado por la proximidad de la muerte y la crudeza de la situación, Pablo vuelve a huir. Esta vez se sube a un tren acompañado por Adrián, un mochilero argentino que resulta ser increíblemente autodestructivo. Y menudo compañero de viaje, la verdad. Terminan cruzando la frontera hacia Ciudad Juárez y agarrándose una borrachera monumental a base de tequila. El problema es que Adrián colapsa y casi se muere, porque resulta que padece cirrosis. Así que Pablo, que se había ido a Estados Unidos precisamente para huir de cualquier tipo de responsabilidad adulta, se encuentra de repente en un hospital de la ciudad de El Paso teniendo que hacerse cargo de la vida de un absoluto desconocido. Y este periplo agotador nos lleva al clímax del relato. Tras dejar atrás el hospital, terminan en un pequeño pueblo del estado de Nuevo México que tiene un nombre que le viene que ni pintado a la historia. Truth or Consequences, la verdad o las consecuencias. Allí, de noche, sumergido en las aguas termales de un hostal lleno de jóvenes mochileros, mirando el cielo estrellado, Pablo tiene una revelación. Entiende por fin que el miedo paralizante a equivocarse, a no dar la talla o a sufrir es lo que ha dictado toda su vida. Ahí toma la decisión de dejar de escapar. Decide que prefiere hundirse en esa agua caliente, dejar de tener miedo de una vez por todas y, haciendo honor al nombre del pueblo en el que está, afrontar literalmente la verdad de su vida y asumir las consecuencias de sus errores. Es un cierre magnífico porque nos habla de la madurez. Y fíjate cómo ese viaje de Pablo hacia la asunción de la verdad encapsula perfectamente el espíritu de toda la antología. Fuguet y Gómez, como editores, hicieron exactamente lo mismo. Decidieron dejar de complacer las expectativas de los demás. Afrontaron la verdad de su continente, por fea, contaminada o capitalista que fuera, y asumieron las consecuencias literarias de publicarlo. Totalmente de acuerdo. Así que, para recapitular y asentar las ideas en quien nos escucha hoy, Macondo no fue solo un libro con un título ingenioso para llamar la atención. Fue un grito de guerra de toda una generación. Sustituyeron deliberadamente la nostalgia rural y el exotismo por atascos de tráfico infernales, cintas de aeróbic, restaurantes de comida rápida y el aislamiento urbano más crudo. Reivindicaron que su realidad mestiza no tenía por qué caber en el molde exótico que Europa o Norteamérica les querían imponer. Y el gran aprendizaje que podemos extraer de todo este análisis es que el conocimiento real y genuino siempre requiere que cuestionemos las etiquetas prefabricadas que les ponemos a otras culturas. Si consumimos la literatura, el cine o el arte esperando que siempre marquen la casilla de nuestros estereotipos, lo único que estamos demostrando es una profunda ceguera intelectual. Es exigirle al otro que actúe como un parque temático diseñado exclusivamente para nuestro entretenimiento, negándole su derecho a la modernidad, al caos y a la complejidad. Ahí le has dado. Y antes de despedirnos, quiero dejar una última idea resonando en la mente de la gente que nos acompaña hoy. Algo que va un paso más allá de estos textos publicados en los años 90 y nos golpea directamente en el presente. Pensemos en nuestro mundo hiperconectado de hoy, un mundo que está completamente moldeado por las dinámicas y los algoritmos de las redes sociales.
Si estos autores tuvieron que rebelarse contra el realismo mágico que les exigía el mercado para ser validados, ¿cuánta de nuestra propia realidad estamos filtrando, editando y romantizando cada día, simplemente para complacer los estereotipos estéticos y conseguir la validación de los demás? ¿Estamos acaso, sin darnos cuenta, viviendo encerrados en nuestro propio Macondo virtual por el miedo atroz a mostrarle al mundo nuestro verdadero, caótico y auténtico Macondo? Ahí lo dejamos para que lo piensen. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Hasta la próxima.